Tierra con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, en esta segunda edición de Cable a Tierra voy a conversar con Antonio Costas, quien fue presidente de la Corte Nacional Electoral y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, luego con la reforma constitucional que permitió al electoral convertirse en un órgano del Estado con igual jerarquía que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Vamos a hablar del proceso electoral que vive Bolivia por estas horas y que nos conduce a las elecciones del 17 de agosto de este 2025. Y vamos a ver las fortalezas y las debilidades del proceso, cómo hemos venido avanzando y cómo probablemente llegaremos a ese día en que todos los bolivianos y las bolivianas acudiremos a las urnas para depositar nuestro voto y decidir quién será el nuevo presidente, el nuevo vicepresidente, los nuevos senadores y los nuevos diputados para la gestión 2025-2030. Ha sido un proceso plagado de muchas irregularidades, de dificultades, de encontronazos entre el Tribunal Constitucional y el mismísimo Tribunal Supremo Electoral, que se han ido superando paulatinamente. Y Antonio Costas tiene las credenciales, tiene el recorrido, tiene la experiencia como para explicarnos, haciendo incluso una retrospectiva desde lo que sucedió el año 2019, cuando se cantó fraude monumental a cargo del candidato Carlos Mesa, cuando se interrumpió el TREP, el conteo rápido de votos, que es un conteo paralelo, que va más rápido que el conteo oficial, y que desató la crisis política que desembocó en la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre de ese 2019. Vamos a conversar sobre todos estos temas y vamos a ver en qué momento se encuentra la institucionalidad electoral de Bolivia. Si realmente el país está en condiciones de acudir a una justa eleccionaria que no tropiece con dificultades mayores a las dificultades que habitualmente se presentan, porque las dificultades y las irregularidades son parte del proceso, pero la idea es que no afecten los resultados finales, que los resultados sean producto de la transparencia de la votación, del comportamiento de los ciudadanos, de los jurados electorales que van a estar en todos los recintos esperando a los votantes y a las votantes de nuestro país. Les doy la bienvenida nuevamente a Cable a Tierra y desde el siguiente bloque conversamos con Antonio Costas, experto en temas electorales. Bien, doy la bienvenida al ingeniero Antonio Costas, hombre de enormísima experiencia en temas electorales, ha sido presidente de la Corte Nacional Electoral, ya en la nueva fase ha sido vicepresidente y el año 2019 jugó un papel fundamental en todo lo que sucedió, que terminó sucediendo mal. El desenlace fue verdaderamente desastroso para el país. Bienvenido, ingeniero Costas, y muchas gracias por su tiempo. La primera pregunta es elemental para hacer una mínima retrospectiva de lo que pasó en ese momento para entender el proceso que llevó a la narrativa del supuesto fraude. ¿Por qué se interrumpe la difusión informativa del TREP durante prácticamente 24 horas? ¿Qué pasó allí? Yo estoy convencido de que no se puede decir que eso es un fraude, pero generó sospechas. La apariencia daba lugar a pensar cualquier cosa, ya la manipulación, como que esa manipulación fue verdaderamente utilizada de manera muy eficaz por el representante de los observadores de la Organización de Estados Americanos y luego por Carlos Mesa, que manda a la gente a los tribunales departamentales a cuidar el voto porque se estaba ejecutando en ese momento un fraude en favor de la candidatura de Evo Morales. Julio, buenas noches. Un gusto realmente poder reunirnos y conversar de estos temas. El 2019 yo creo que es un punto de inflexión, no de quiebre, pero es un punto de inflexión muy grave, muy grave. Yo creo que también marca un hito en la improvisación en la elección de los vocales en el Tribunal Supremo Electoral.
se sustituyó la meritocracia, que era característica en el periodo de la Corte Nacional Electoral, y después también han habido vocales muy meritorios en ambos periodos, ¿no? El de la Corte Nacional Electoral, que se denomina también de los notables, porque nace así, fue un periodo muy importante, de logros extremadamente importantes. Se concreta el padrón electoral georreferenciado, residenciado, es un hito, inclusive en Sudamérica, porque hay países en Centroamérica que hasta hoy lo consiguen. Y el 2019 ocurre el cúmulo. Yo creo que confluyen dos momentos. Primero, una ambición desmedida del presidente de entonces de continuar siendo presidente. Entonces valga y vaya el que sea. Los dos últimos vocales que eligieron de Cochabamba, se notaba, pues, eran profesionales muy interesantes inclusive, pero tenían consigna. Y la representante, la delegada presidencial también venían por encargo partidario. Venían por encargo partidario. Ahora, usted me pregunta, ¿qué pasó? Yo hasta hoy no sé qué pasó. No sé. ¿Por qué se llegó a una decisión tan irracional? Tan irracional. Sí. Porque además... Desconcertante. Porque además iba contra toda lógica. Si nosotros teníamos un TREP que estaba funcionando, pero con gran desempeño, y eso nos iba dando resultados de diferencias entre el primero y el segundo porcentuales absolutamente críticas, que se confirmaron en el resultado final del TREP y en el resultado final del cómputo. Porque en las elecciones anteriores, la diferencia entre el primero y el segundo era enorme. O sea, de hecho, el primero tenía más del 50%, que era la primera condición para que la elección sea por mayoría absoluta. Y en este caso, el 2019 fue la única vez que no se cumplió esa condición de la Constitución. Pero sí había una diferencia, porque había superado el 40%, en este caso el MAS, y la diferencia entre el primero y el segundo estaba alrededor del 10%. Más menos. Más menos. Sí. Y como que estuvo más 0,5%. Suficiente para ganar en primera vuelta. No, pero a ver, haremos el cálculo. 0,5, ni siquiera el error estadístico perfecto le da esa diferencia. Entonces, cuando la señora ordena el corte, María Eugenia Choque. No. ¿Quién? Lucy Cruz. Lucy Cruz. De acuerdo a la investigación que se ha hecho en el proceso. Ella ordena el corte. Así es, la declaración de los funcionarios dice, ella hizo cortar. ¿Y se sospecha por encargo de alguien? No. Nunca se llegó a saber. No, eso nunca se llegó a saber. Ya. Como nosotros hemos pasado un momento muy difícil con la investigación penal, ¿no? Penal. Entonces, en la declaración que hicieron los funcionarios, y como los procesos son públicos, los funcionarios indicaron fue ella. Nunca supe por qué, ni qué la motivó a tomar esa decisión. Obsecuencia, podría ser. Ignorancia, podría ser, porque ella tiene formación jurídica, pero en el tema técnico, el tema estadístico, da la impresión que no. Eso derivó en una acción que definitivamente causó estragos en el país, ¿no? Se quemaron 5 tribunales departamentales. Yo no le encuentro justificativo, pero también de alguna manera estaba motivado por una situación electoral inédita. Era la primera vez que una fuerza opositora estaba tan cerca de estar en la segunda vuelta. Fue la primera vez. Y no se volvió a repetir, y no creo que se repita tampoco ahora, porque la elección es plana, ¿eh? Es una situación mucho más compleja. Pero entonces sí había un partido hegemónico. Ahora, eso solamente era una cuestión del país, una situación que emergía del proceso electoral y de la contienda de los bolivianos. Esa fue una gran interrogante para mí. Y fue contestada
tiempo después, alrededor del año 2022, tengo la oportunidad de... 3 años después. 3 años después. Sí. Tengo la oportunidad de escuchar una entrevista, pero fabulosa, una difusora del Uruguay, un país hermoso, que entrevistaba a 2 periodistas que habían escrito un libro que se llama Luis Almagro no pide perdón. Y hay un capítulo, el 16, que habla exactamente de Bolivia. Y explica inclusive, por relato del ex secretario general, sus actividades en el país y cómo pasteó este país. En la zona del Chapare, nada menos. Él estuvo allá. Claro. Y le preguntaron por qué estuvo. Porque él dice, yo debía ganarme la confianza de Evo Morales para estar con la misión de observación. De hecho, esa misión de observación fue la más grande. Vinieron más de 90 observadores de la OEA. Y gente muy linda, gente con mucha experiencia de la OEA, que se conoce. Yo he tenido muchos años de trabajo electoral, y gente muy linda. Y claro, ahí habían postulados de Luis Almagro, pues, que después ratifican nomás lo que pasó. Pero él estaba buscando la reelección para continuar siendo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Estaba en plena campaña. No, él estaba buscando que Evo Morales no vuelva a ser presidente. Ese era el objetivo que tenía. Y yo creo que estaba bien, además. Yo opino que estaba bien. Porque de alguna manera se forzó. La sentencia constitucional 084 forzó. La del 28 de noviembre de 2017. Así es. Forzó. Que declara la reelección como indefinida, como un derecho humano. Así es. Yo creo que eso fue un gravísimo error. Sí. ¿No? Fue un gravísimo error. Si no hubiera pasado eso, inclusive... No hubiéramos llegado a lo que llegamos. Muy probablemente. Además al desgaste democrático, ¿no? Exactamente. Al desgaste democrático. Y el otro problema que nosotros tenemos, que no existen partidos políticos. Es verdad. Hay 2 partidos políticos cuya militancia, digamos, es representativa, ¿no? De los tradicionales, el MAS y Demócratas. Demócratas en este momento tiene una actividad muy reducida. El MAS está absolutamente fraccionado. Y hay una emergencia de partidos nuevos cuyo gran mérito es haber registrado sus militantes de manera biométrica. Y ahí viene, por ejemplo, las respuestas ahí a la calidad del padrón. Ahí no hay engaño. Así es. Por ejemplo, Morena. Más de 130.000 personas se han registrado con verificación biométrica. NGP, que es Nueva Generación Patriótica, 140.000 con verificación biométrica. El partido por el que iba a participar Dun es el NGP, es ¿no es el cierto? partido. Y, por ejemplo, su presidente actual tiene una característica muy interesante, ¿no? Muy interesante. Es un poco un outsider. Es una persona muy meritoria que ha salido de Bolivia, se ha formado en los Estados Unidos, ha triunfado en Estados Unidos y ahora quiere hacer política en Bolivia. No es fácil. Yo le auguro éxito, sí. Me gustaría que tenga mucho éxito. Pero ahí viene el otro problema, Julio. ¿Quiénes te acompañan? Sí. Porque influyen en tu visión. Ese es un gravísimo problema. Por ejemplo, han inhabilitado a Dun. Yo tengo mi opinión sobre esa. Si quieres la conversamos también. Pero hay un tema de que hay instituciones que se están quedando en este país. Hay normativa que se está quedando en este país. Y la emergencia de las nuevas inquietudes, de las nuevas exigencias, hace que esto no pueda dormir. Tenemos una asamblea que en 5 años no ha hecho nada. Prácticamente, sí. ¿No? Un organismo electoral cuyos organismos departamentales tienen más vigencia, más relevancia que su Tribunal Supremo. Eso es algo... Que la Sala Plena Nacional. Eso es algo inédito. Inédito. Sí. O sea, es meritorio el trabajo, por ejemplo, de los tribunales departamentales electorales. Es absolutamente meritorio. Porque además son una instancia operativa, indudablemente, y van a jugar ahora un rol muy importante en el proceso electoral.
Y esta sala que es amorfa, no toma decisiones oportunas. Eso. Antes de abordar ese tema de la actualidad, a continuación se instala en 2019 la narrativa del fraude. ¿Es técnicamente posible hacer fraude en Bolivia? ¿Hay manera de hacer fraude o no? Bueno, no se puede excluir nunca la posibilidad de un fraude. Nunca. No, siempre eventualmente ocurren situaciones que ocurren en la mesa, no se presentan en la mesa. Pero a ver, para hacer un análisis equilibrado de esto, el mismo experto de la OEA, un señor Irfan Nouruddin, hace una comparación entre los resultados que transmite el TREP el 2019, cuya transmisión alcanza el 98%. 98%. El día de la elección. Por eso es que es tan irracional la situación del corte del TREP. Exactamente. Esa es la parte que nunca se llegó a entender plenamente. Y entendiendo, por ejemplo, el 98% de transmisión, quiere decir que los funcionarios electorales encargados del TREP tomaron una foto y transcribieron los resultados a una base que no tiene acceso. Nadie. Que los mexicanos tenían acceso. Nadie. ¿Por qué no tenía nadie? Porque esa base de datos estaba a cargo de Neotec. Y Neotec tenía un compromiso. Neotec es Guzmán de Rojas. Es la empresa que gerentaba. Que operaba el señor Guzmán de Rojas desde Alemania. No. No, estaba acá. Estaba acá, claro. Acá. Pero estaba en Amazon. Ya. Con todas las seguridades. O sea, no es que yo entraba a voluntad propia. No. Eso era como un búnker. Entonces esa imagen que se transmitía allá no podía ser alterada. No había manera. Y se transmitió el 98%. Un paréntesis. Bolivia es uno de los pocos países que tiene un conteo adelantado al oficial, que es el TREP. No es un arma de doble filo. ¿No sería mejor tener uno solo y en lo posible llegar a los resultados finales, digamos, hasta cerca de la medianoche del día de la elección? No, en realidad Bolivia, el año 2016, es de los últimos países que incorpora el conteo rápido. Todos los países lo tienen. Por eso, y es más, por ejemplo, países como Colombia, yo no sé cómo será actualmente, pero cuando estuve en observación electoral en Colombia, estaba tercializado. Ni siquiera lo hacía la registraduría del Estado, porque es la encargada de llevar adelante el proceso electoral. Y no tenía problemas. Lo que pasa es que nuestro país es altamente desconfiado. Y 3, 4 personas que tienen opinión son las que en este momento liderizan las percepciones ciudadanas y nos vemos influidos por eso. Por ejemplo, ha habido una universidad en este país que el padrón electoral este año cumple 16 años. Ninguna universidad de este país ha pedido trabajar con el órgano electoral para hacer una auditoría formal, que sea biográfica, patronímica, que sea biométrica y que sea informática. Ninguna. De hecho, hasta ahora, pese a la invitación del Tribunal Supremo Electoral, las públicas ninguna se animó a hacerlo. Ninguna. ¿Qué pasa con esa creencia manejada como una cantaleta de que en Bolivia siguen votando los muertos? Y en ese sentido, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación actual del padrón electoral? A ver, eso de que voten los muertos... Se usaba mucho, ¿no es cierto? Se usaba mucho. Y puede ser cierto, pero ¿cuál es la cuantía? Claro, porcentual. ¿Y cuánto incidiría en los resultados finales de una elección? La OEA, el año 2017, a insistencia, ¿no?, hace una auditoría y planifica una auditoría de 30 días. Se quedan 4 meses. 4 meses. Claro que se quedan 4 meses. ¿Por qué? Porque cuando ellos empiezan a visitar los tribunales departamentales, ven que el RCBio, que es el registro civil biométrico, ya estaba operativo, y ven que los ciudadanos se acercaban a las ventanillas, ponían su huella para hacer sus trámites. Y entonces dicen, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y deciden hacer una muestra y la hacen en La Paz. Entraba un ciudadano a
al registro civil, al CERESI, y lo llamaban, el que quería iba, le decía, por favor, ¿nos puede colaborar? Queremos hacer una muestra del padrón. Sí, dice, ¿cuál es su número de cédula? Tal, ponga su huella, por favor. Plan, le salía. De toda la muestra que hicieron, una sola persona encontraron que no estaba registrada. Una sola. Una es sola. Nada eso. Es nada. Y cuando buscaron cuántos muertos de los listados índices votaron, no encontraron a ninguno. O sea que el padrón electoral goza de buena salud. Eso dijeron. Más del 96% en datos biográficos, patronímicos, es confiable. Es que es claro, desde el año 2013 se hace contrastación CEGIP, padrón, casi continuas. Y desde el año 2017, para cada emisión de cédulas de identidad, el CEGIP consulta al CERESI por servicios web. Entonces, la brecha esa de inseguridad que había entre los datos de identificación se va reduciendo cada vez más, pues. Porque somos una población de 12 millones, digamos, ¿no? Aunque el censo dice 11. Somos más de 2. Y entonces, los datos son cada vez más fidedignos. Hay actualizaciones que se van haciendo cada vez más. Y nosotros tenemos un proceso de identificación que es biométrico en ambas instituciones, cada vez más fiable. Si se hubiera llevado adelante esa reglamentación del Decreto Supremo, ¿cómo es? 1434 me parece que es, del 12 de diciembre del 2012, es casi capicúa, donde se obligaba a los padres de familia a cedular a los niños recién nacidos hasta los 8 meses, hoy tendríamos equivalencia con la Argentina, por ejemplo, que los niños que nacen ya tienen documento de identidad. Y tendríamos una seguridad jurídica respecto a la niñez y la adolescencia notable. Pero hay dejadez en ambas partes. En el Estado, por una parte, que no da continuidad a las políticas, y en los padres, definitivamente. Hecho este diagnóstico, esta primera parte, hacemos una pausa y luego hablamos de la actualidad. Me parece que este Tribunal Supremo Electoral ha confrontado demasiadas dificultades y va a llegar gateando al 17 de agosto de 2025. Pausa. Continúo conversando con Antonio Costas, experto en temas electorales, que ha pasado por el órgano electoral en distintos momentos de nuestra vida política en los últimos tiempos en el país, y ahora hablamos del presente. La primera pregunta tiene que ver con lo accidentado que ha sido este proceso en el que el Tribunal Electoral se ha tenido que ver forzado a entrar en una especie de disputa continua con el Tribunal Constitucional. La elección para el órgano judicial fue plagada, o sea, tachonada de accidentes, de tropiezos, de diferimientos. Prácticamente se difirió un año esa elección. Y me da la sensación de que los miembros de la sala plena entraron en una especie de lógica del diferimiento, de, a ver, les daremos un plazo más y un plazo más, no renuevan sus directivas, no arreglan sus papeles, y los partidos andan como muy desordenados, y eso se nota en cómo, y repercute además negativamente en la misma población votante en el momento en que tiene que acercarse para sufragar. Me da la impresión de que en ese sentido el tribunal, esta última versión del Tribunal Supremo Electoral ha tenido o está teniendo muchas dificultades. Ahora en este último momento parece que todo se está encarrilando a que la cosa funcionará hasta el 17 de agosto, pero ¿cuál es su diagnóstico a propósito de todo lo que le acabo de comentar? A ver, siempre es incómodo hablar, ¿no? Sí, yo sé. Del tribunal, porque finalmente uno ha sido parte. Y varios de ellos colegas. Además colegas muy distinguidos, ¿no? Sí, yo conozco al presidente, conozco al que era vicepresidente, conozco también otro de los vocales, personas muy
muy distinguidas, muy respetables, muy respetables. Y conocí también a Salvador Romero, una persona a la que yo aprecio mucho y reconozco en él una formación académica de primera. Pero el Tribunal Supremo Electoral es un órgano del Estado que debe ser más, como fue en su momento, de presencia más fuerte. Es un órgano del Estado tan importante como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, Sí. pero me parece que no han encarnado esa importancia, esa estatura y esa jerarquía los miembros hoy día de la llamada Sala Plena, ¿no? Bueno, hay varios factores, ¿no? Ahora, yo creo que el principal es asumir el rol que le toca. Eso es muy importante, es la actitud. Muchas veces cuando discutimos hasta contratar personal, importa mucho la aptitud. Claro, para un cargo tiene que haber una aptitud, pero se supone que es la básica, pues. Y la actitud es determinante, es determinante. Por eso es que yo creo que en este momento ha habido, después de la salida de Romero, una anomia en el mismo tribunal, una excesiva prudencia, motivada por lo que pasó el 2019, pues. A nosotros nos llevaron detenidos como si fuéramos delincuentes, ¿no? Enmanillados. Había mucha gente que huyó. Yo no. Yo asumí una responsabilidad. Y varios miembros de los tribunales departamentales también fueron detenidos, sí. Todos, además tratados de una manera de lo más cobarde e irrespetuosa, ¿no? Bueno, había una sensación terrible en el país, que no lograron demostrarla nunca, ¿no? Yo sigo escuchando, ha habido monumental Todos fraude, han quedado sueltos, ¿no? todos. Porque no hay pues no ha habido... No había prueba plena, pues, en ningún momento. Nunca hubo, ni siquiera prueba inicial. Ni siquiera indicio, ¿no? Puede haber indicios. Pero se forzó. Pero se forzó. Se forzó. Bueno, pero ese es un tema que en algún momento tendrá que resolverse. Volvamos a lo que hablábamos. A ver, habían tareas obligatorias que cumplir. Por ejemplo, la ley de partidos políticos dice, a los 2 años debe actualizarse el registro de militantes. ¿Qué significa eso? Sí, en algún momento quieres, inclusive vemos las cifras, Julio. Los partidos políticos son nominales. Los 2 únicos partidos políticos reales que tienen militancia importante, el MAS y Demócratas. Solamente los 2. Los demás, nada. Los demás tienen menos de 100,000. Todos. 36,000, 40,000. Y la ley de partidos políticos dice, deben tener más de 100,000, pues tienen que tener un porcentaje, ¿no? Indican además. Eso significaría que si tienen menos de 100,000, según la ley electoral, ¿estarían impedidos de participar en elecciones? No, porque dice que para constituir el partido político deben tener ese porcentaje. Pero cuando dice deben actualizar su militancia, el órgano electoral debe regular, pues no me dice, para un partido normal, por un tema de igualdad. Y debe hacer cumplir, pues. Y debe hacerlo cumplir. Ese es el problema. En los no plazos, lo hace cumplir. ¿no ve? Ahora dice, deben renovar sus directivas de acuerdo a sus estatutos. Julio, nosotros para hacer renovar al MNR, al PDC, prácticamente los hemos acorralado. El año 2016, 17, 18. Les han puesto la presión necesaria. Así es. Aquí los invitan a que renueven y les dan prórrogas. Los invitan y se desentienden y dejan pasar el tiempo. Así es. Y eso ha venido pasando y entonces, continuamente. Y entonces ahí viene la explicación de por qué el Tribunal Constitucional ha empezado a atribuirse funciones que no le corresponden, en mi concepto, ¿no? Por ejemplo, han definido qué directiva debería ser la importante. No, es el tribunal el que define eso. Es el Tribunal Supremo Electoral, a los partidos y a las agrupaciones ciudadanas, los tribunales departamentales. Ese es su rol. Y ellos tienen que estar encima, tienen que darles capacitación, tienen que reunirlos. Yo recuerdo, y ese era un gran mérito de la Corte Nacional Electoral, habían delegados de partidos políticos permanentes. Y cada mes por lo menos había una reunión informativa en la que se intercambiaban criterios.
O sea, hacían un trabajo de seguimiento permanente. Es que la política tiene que ser así. Si nosotros vivimos política, ¿quiénes liderizan? La Constitución dice, los ciudadanos son representados a través de los partidos políticos. ¿Y hoy quién nos representa? Un boxeador, un gritón, una persona a la que le han extraído 5 litros de sangre. O sea, es terrible, ¿no? Y ese órgano electoral en este momento debe ser más firme. Yo creo que ahora se está encauzando. Pero hablando de lo que fue la suspensión de las elecciones judiciales, deberían haber iniciado un proceso, un juicio de responsabilidades a quienes postergaron esas elecciones. Porque el proceso de selección fue el problema de la Asamblea Legislativa No importa, Plurinacional. dice la ley, no puede suspenderse un proceso electoral. Y en este caso el electivo de autoridades judiciales es electoral. Desestabilizó el sistema, estuvo tambaleando la... Lo más importante, pero Julio, no puede postergarse. Una vez que se abre, tiene plazos. Plazos fatales. Y fatales. Así es. ¿No ve? Ajá. Pero claro, esa asamblea que nosotros teníamos como contraparte era proclive a eso. Y admitió. Hoy, eso yo rescato... Y vino el efecto dominó. Yo rescato, por ejemplo, la actitud del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. No. Se cumple. Se cumple. Y lo critican porque a veces expresa declaraciones que tradicionalmente esas autoridades no las hacían. Pero yo creo que ahí están asumiendo un rol. Están asumiendo un rol. Es muy importante. Y hay que acotar a futuro el ámbito y el trabajo del Tribunal Constitucional, que es importante. Pero no puede ser hasta en tareas domésticas. En un determinado momento se ha llegado a superponer al Tribunal Electoral. A todos. A todos. Sí. Pero claro, a quienes más afectan es a quienes dan el poder. Y el Tribunal Supremo, en este caso el órgano electoral, da el poder para que las autoridades, a través del voto del ciudadano, importante, asuman el poder. Nuestra representación. Claro, ha habido... A ver, los sistemas electorales. Hay un trabajo muy, muy interesante de un académico, del señor Eduardo Leaño, que hace un recuento de todos los sistemas electorales. Todos los sistemas electorales. Y claro, hay procesos electorales que empiezan cerca de la guerra del Pacífico. Ahí tenemos el voto discriminado, electivo, calificado. No, y esa evolución que nosotros tenemos. Después del 52, el presidente definía todo, hasta alcaldes. Todo por designación. ¿No? Directo. Sí. Hoy, el candidato a presidente elige 2/3. El tercio siguiente, los diputados uninominales, se eligen por el ciudadano. Exactamente. Y los partidos políticos no asumen el reto. Ayer escuchaba la entrevista que le hicieron a un candidato, un señor Coca, que me parece interesantísimo. Un muchacho muy joven. Candidato de DUN a la... Candidato a una de NGP. circunscripción de NGP. De NGP, ¿no? Sí. No de DUN. Bueno, eso se puede discutir. No, Bueno, de NGP. ya. Es el partido, ¿no? Está bien. Porque si no estamos en el caudillismo de nuevo. Que hay que desecharlo. Así es nuestra cultura y así nos ha ido con el caudillismo. Con el caudillismo. A mí, por ejemplo, me parecía tan interesante la entrevista porque él asumía el rol de candidato y decía, uninominal. Yo estoy asumiendo, y además, como la circunscripción abarcaba 4 municipios. Es grande. ¿No ve? Entonces, esa es la nueva actividad pues, que se tiene que dar. A mí me ha gustado mucho la participación de gente joven en el Parlamento, en la Asamblea. Y he lamentado mucho que algunas de ellas no estén nuevamente ahora participando, ¿no? Esa es la idiosincrasia del partido. A los líderes, y sobre todo a los más antiguos, no les gusta la sombra. Lo sabemos. Y deben asumir. Tenemos suficientes ejemplos al respecto. Y yo digo a veces, ¿esos líderes son líderes o son capataces? Las dos cosas. No, yo no creo que haya liderazgo, porque yo recuerdo cuando trabajaba en el CEGIP,
nuestra jefe de planificación decía algo que era cierto. Director, me decía una vez, no se olvide que el verdadero líder constituye una organización que funcione aún con su ausencia. Y no tenemos eso en Bolivia. Buen concepto. Y entonces cuando uno ve eso, los líderes hacen lo imposible por estar vigentes, aunque los resultados que obtienen, electorales en este caso, son pues pobres. Y cuando estábamos analizando hace un momento previo a la conversación esta, y hacíamos un análisis de la elección actual, nos remontamos a la elección del año 2002, parecida. Y la de 1997 también, plana, en la que los techos electorales, por ejemplo, eran bajitos. Y yo creo que en este momento casi se Estamos están iguales. alcanzando. Cuando, se están igualando todos para abajo. Y cuando las encuestas, por ejemplo, el otro día, yo valoro mucho las encuestas de Claure, te cuento, respecto a las otras. Así. ¿Por qué razón? La última, por lo menos, dice, en los 112 provincias del país. Cuando te dicen las 112 provincias del país, tú ves el histórico de la votación. Y ahí te das cuenta si la encuesta es mentirosa o no. Porque vos no puedes hacer una encuesta en una ciudad donde digas, ¿te gusta más la Coca-Quina o la Coca-Cola? ¿Qué va a ser la respuesta? Si dice, me gusta más la Coca-Quina, es mentirosa, pues. ¿Sí o no? Y más en temas electorales. Cuando uno estudia, esta es una elección territorial, fundamentalmente territorial, donde se decide en el eje central. Cuando, digamos, empieza a tener relevancia la votación de ciudades intermedias o de ciudades más pequeñas, cuando existe empate en las grandes. Entonces la votación de los menores empieza a ser importante. Y de ahí también mi concepto del diputado uninominal. El diputado uninominal, independiente a la población, es importante. Porque en circunscripciones con mucha población o con poca población, son elegidos bajo el mismo método. A ver, en este contexto accidentado, de tropiezo en tropiezo en el proceso electoral, apareció un señor de apellido Beckhauser, que ha impugnado a todo el mundo y estaba prácticamente en el plan de echar abajo a todos los partidos políticos por una serie de irregularidades que presentarían en su documentación, en la renovación de sus directivas. ¿Cuán cierto es que varios de los partidos políticos y las alianzas que van a participar en estas elecciones, según los datos de los que usted dispone, estarían incumpliendo todas las reglas del juego o varias de las reglas del juego que les impedirían participar en las elecciones? ¿Y cuán condescendiente ha sido el Tribunal Supremo Electoral? A ver, yo creo que ahí, por ejemplo, había una deformación, ¿cierto? Y ha habido una injerencia del tribunal, ni siquiera del Tribunal Constitucional, sino de estas, ¿cómo se llaman? Pues estas instancias constitucionales, salas constitucionales, departamentales y provinciales. La más temible es la del Beni. Que han asumido un rol que no les corresponde. Y eso hay que entender el sistema electoral, la ley electoral. Cuando yo convoco elecciones, doy por bien hecho todo lo anterior. Si hasta ese día de la convocatoria no reeligieron, en ese día lo estoy dando por bueno. Y digo, no hay retroactividad ni alguna. Es que hay preclusión. Claro, claro. ¿No ve? De aquí para adelante, no de aquí para atrás. La preclusión no solamente es a los votos, pues. La preclusión es a las fases del proceso. A todo el electoral. proceso. Entonces, el momento que yo convoco y digo, estos son los partidos habilitados, estos son. Por tanto, tienen sus directivas. Ahora, una cosa es dar por bien hecho y otra cosa es que efectivamente haya sido así y no se hayan saltado cosas. ¿Sí? Sí, pero en ese momento... Usted está hablando en términos objetivos.
pragmáticos. Pero es que en ese momento... Es así y punto. Es que yo no puedo estar con inseguridad. No puedo generar una inseguridad. Entonces a este señor, que debe ser un estudioso Claro, también... no puede ir al vicio más antiguo como llaman los abogados. No se puede. Es que este no es un tema judicial. Exactamente. Este es un tema electoral. Sí. Ahora, hay que tal vez analizar el trabajo que hacen las instancias electorales Eso. de manera retroactiva. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Que no Y- tiene que ver con el proceso electoral específico que estamos Y viviendo. que lo hagan en su momento, Claro. además. Ajá. ¿No? Una vez que se establece esta convocatoria, en los términos claros además, que yo tengo el derecho de refutarlos, porque puedo representar, si yo veo que en la convocatoria hay algunos temas que pueden desfavorecer a mi organización política, está bien, o a la ciudadanía, está bien, pero concernientes a eso. Y no se puede atender una reclamación en ninguna instancia que signifique un paro de eso. Eso fue lo que pasó pues en la elección de las autoridades judiciales. Un individuo Uno solo, sí. paró la elección de todos, que habían cumplido, Un individuo paralizó el sistema entero. y además que habían cumplido, ¿no ve? Todos los requisitos. Y por el bien de él solo, se perjudicó el bien de los demás y de un Estado. Por eso es que yo digo, a futuro, en algún momento, se tiene que procesar a quienes pararon. En juicio de responsabilidades. Se lo tiene que hacer. Porque incumplieron la ley. Así es. Bueno, para finalizar esta conversación y agradeciéndole por su tiempo, ¿cómo diagnostica, cómo analiza, cómo vislumbra lo que vamos a vivir el 17 de agosto? ¿Vamos a llegar sin grandes tropiezos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si finalmente se cumple la amenaza de Evo Morales de que en el Chapare no se vota, por decirle algo? U otra cosa, inducir a la gente a no participar, a abstenerse y por lo tanto no darle legitimidad a la contienda electoral. El padrón electoral debe superar, pues, en Bolivia los 7,5 millones, ¿no? Que un conjunto de ciudadanos con derecho, en tanto no cometan delitos, se pronuncien, no debería alterar el proceso. Yo creo que el proceso electoral como tal se está desarrollando con normalidad. A pesar de todos los tropiezos. Es que nosotros hablamos mucho en el contexto. Por ejemplo, el empadronamiento ha sido regular. Se alcanzó las metas. Y con buena participación. Y con la participación. Muchos jóvenes, Sí, verdad. ¿no ve? Muchos jóvenes. Se han presentado los candidatos, se ha hecho la evaluación. O sea, es increíble cómo han habido organizaciones políticas que de los 300 y candidatos que tenían que presentar solamente tienen el 10% habilitados. O sea, ahí se ve la contraparte. Ya no es un problema del órgano electoral, ¿no ve? Es un problema de los partidos que no toman con seriedad lo que están haciendo. Se están haciendo ya los procesos de contratación para la papeleta, se está haciendo la capacitación, va a haber sorteo de jurados la próxima semana, este fin de semana se entrega el padrón. Entonces, yo creo que el proceso electoral como tal, y a pesar de muchas cosas, se está llevando adelante. Yo confío en el tribunal también, en los vocales del Tribunal Supremo Electoral, de estos que tienen formación electoral. Yo confío que ellos van a llevar adelante. Confío en los tribunales departamentales electorales, que van a llevar adelante. ¿Qué hay que hacer para afinar el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral en términos de rigurosidad y exigirles a los partidos políticos que cumplan con todas las leyes de la ley para que no suceda esto de dar por bueno algo que de repente no ha sido bueno, pero que hay que darlo por bueno porque el sistema tiene que seguir funcionando? Yo creo que serán los nuevos, ¿no? Porque ellos ya cumplen. Ahora vienen unas... Claro, estos que están, fenecen su mandato y vienen nuevos para las subnacionales. Ya y las vienen. subnacionales son elecciones un poco más complejas por la cantidad de municipios que participan. No, son elecciones complejas en el número, ¿no? Claro, porque la cantidad de candidatos es impresionante, ¿no? Pero, digamos, como el ciudadano está acostumbrado a votar, Sí. Votamos demasiado para mi gusto. Todo el tiempo andamos votando. entonces le gusta, es parte de una fiesta electoral, ¿no? Alguna vez habíamos propuesto que sea voto electrónico, inclusive con plataforma móvil y celulares, ¿no? Porque nosotros tenemos las condiciones técnicas.
Tenemos El las voto en condiciones. Venezuela en ese sentido está muy avanzado, ¿no es cierto? Es en máquinas, pero Sí, en ¿no? máquinas, sí. Es en máquinas. Es presencial, claro. Es riesgoso también, ¿no? Porque cuando no hay confianza, hay países como Corea, por ejemplo, un país muy avanzado en el tema tecnológico, que está revirtiendo su proceso, hacerlo nuevamente físico y en papel. Del Japón digital también. al analógico, Así como es, muchos que así es. escuchan el CD y quieren volver al disco de vinilo, más o menos parecido. Ahora, por ejemplo, el sistema electoral y la votación, sobre todo nuestra, es muy segura, porque tiene la virtud de haber delegado esta responsabilidad al funcionario, al jurado electoral, en la mesa. Si todos los partidos políticos tienen delegados en todas las mesas electorales, cosa que es difícil porque hay que tener mucha musculatura para eso, está garantizada la idea o el objetivo de evitar cualquier fraude o de cualquier anomalía. A ver, Julio, en Paraguay, el 60%, el 40%, creo que el 60% de la población Total. del Paraguay es colorada. Sí. Entonces, los jurados de mesa, Bueno, pues es muy grande el partido. y tú ves cómo funciona la mesa en el Paraguay, es una fantasía. Aquí nomás nosotros tenemos la ridiculeza de pensar que los ciudadanos que son jurados electorales son unos delincuentes Claro. y que tienen que tener la tutela del delegado del partido político para que no hagan pavadas. Así es. ¿Verdad? No, entonces yo creo que es un atrevimiento. Es un atrevimiento No, y además de una mucha manipulación gente, que obedece a intereses de los políticos. perdedores, Exactamente. de los que no hacen su saben trabajo, que no van a ganar. Sí. de los que no hacen su trabajo. Así es. Los partidos políticos tienen que hacer su trabajo. Tienen que generar propuestas. Claro. En las últimas elecciones el mira, MAS tenía delegados en todas partes. Mira, no, No necesariamente. mentira. Pero porcentualmente. El 2019, de acuerdo al análisis que hizo la OEA, se tuvo el 80% de mesas con delegados de partidos políticos. El MAS tenía presencia de delegados en el 60%. Comunidad Ciudadana tenía el 55%. Prácticamente igual. Entonces, ¿de qué fraude hablamos? mira, a mí no me gusta ser muy enfático en esto, pero vas a disculparme y me disculpo con la audiencia también. Pero ¿sabes qué? El desconfiar en el ciudadano, el pensar que todos somos unos corruptos, está llevando a este país a esa desconfianza generalizada que tenemos. El 90% de la gente aquí vive y el 80% no depende del Estado. Vive con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Todos somos cuentapropistas. Y en gran medida. Y este país es grande por su gente, no por los políticos, es por su gente. Por esa gente maravillosa que hizo posible el biométrico en 70 días, por esa gente maravillosa que clasificó a Bolivia del 94 al Mundial. O sea, este país es grande por su gente. Y este país inclusive tiene la bondad y la capacidad de sobrellevar a todas estas otras cosas que nos pasan, ¿no? Bien. Quiero agradecerle por su tiempo. ¿Qué augura para la elección? Nos va a ir bien en términos de tener una jornada festiva, celebratoria, una jornada en la que la tensión y la agresividad sean lo menos y más bien prevalezcan y dominen las buenas actitudes y un comportamiento de vocación democrática y plural. Eso no hay que dudarlo. El ciudadano va a cumplir. Si hubiera, digamos, esas pequeñas o esas grandes en su momento, que podrían generarse más grandes, hay pues las instancias de este Estado, ¿no? Hay el Ministerio Público, hay la Fuerza Pública, hay las Fuerzas Armadas que tienen que regular. En El Salvador, hace muchos años atrás, estaba saliendo de un proceso en el que hubo una guerra civil interna. Había el TREP y se quemaron las mesas en un lugar. El Consejo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, utilizó las actas del TREP que se habían quemado para hacer el cómputo. O sea, los validó como oficiales. Los validó como oficiales. Qué interesante. Y no era solamente la guerrilla la que quemaba, era Arena también, ¿no? Era la derecha también, no solamente la izquierda. Entonces, si en algún sector no dejan que se lleve adelante el proceso electoral, yo digo,
hay candidatos que quieren hacer campaña en el Chapare. Los uninominales deben ser los que más problemas tengan. Porque claro, en el tema uninominal es decisivo estar en el área. Pero para el tema, digamos, nacional, el Chapare es un porcentaje. Yo creo que los ciudadanos del Chapare deben empezar a ejecutar también su rol ciudadano, ¿no? Y regular estos excesos que se puedan cometer. Bien, ingeniero Antonio Costas, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que la explicación que nos acaba de brindar durante el desarrollo del programa nos lleva a pensar que podemos ir confiados a las urnas el 17 de agosto de este 2025. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otra edición de Cable a Tierra. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.